En las escuelas, como en la vida, se aprende más de lo que se enseña. La suma de todos los tutores, lecciones, currículum formal no equivale más que a una pequeña parte de las inmensas transformaciones de conciencia que constituyen la educación de un niño. La educación que recibe cada alumno en su salón de clases no empieza con su maestro o maestra. Es una pirámide que empieza con la Secretaría de Educación Pública y que así va descendiendo y termina en el momento en el que el maestro, alumno y contenidos son los que interactúan para que se lleve a cabo el aprendizaje. Pero, ¿cómo se educa? ¿Cómo se hace para que el alumno aprenda lo que se pide? Para ello, se tiene que crear un ambiente que favorezca el aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje, según Stanford, es un espacio en el que los estudiantes interactúan bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias para generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas experiencias son el resultado de actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por un docente. Según Jacqueline Duarte Duarte, el ambiente educativo remite al escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje, un espacio y un tiempo en movimiento donde los participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y también valores. Se oye fácil, pero hay todo un detrás de cámaras de preparación para crear un ambiente que sea significativo para los alumnos y que se cumplan los propósitos esperados de conocimientos y aprendizajes. Nuestra mayor preocupación y en quienes nos tenemos que centrar es en el alumno mismo. Primero tenemos que conocer el contexto que lo rodea, su comunidad, costumbres, características, etc. Después se tiene que conocer de qué manera aprenden, qué les llama la atención. Y por último, siendo más realistas, los materiales con los que se cuentan. No se puede trabajar con éxito si no se toman en cuenta estos aspectos. Siguiendo estos consejos, es por eso que antes de ir a nuestra primera jornada de práctica en las escuelas primarias, fuimos a 2 periodos de observación y ayudantía, donde tuvimos la oportunidad de acercarnos a la comunidad, la escuela, el salón asignado, la manera de trabajar del docente titular, comportamientos de los alumnos y su forma de aprendizaje. Todo esto nos ayudó para poder observar problemáticas y características y, de acuerdo con ellas, idear un plan con estrategias para llevar a cabo una mejora en el ambiente de aprendizaje. El grupo que se me asignó para la práctica fue segundo A en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, en el mismo ejido Ciudad Victoria. Tenía 25 alumnos, donde 14 eran niños y 11 niñas. En el periodo de observación pude darme cuenta que en general es un grupo activo, alegre, les gusta trabajar en equipos grandes y les gustan mucho los juegos y los retos. Había 3 niños que aún no dominaban la lectoescritura y se encontraban en un nivel silábico, y el resto en el nivel silábico alfabético. Nos importan mucho estas cuestiones, puesto que íbamos a practicar con la materia de lengua materna, español. Se me dieron los temas de ficha informativa, repaso de ortografía con las letras G y J y signos de admiración e interrogación. De lo que pude observar fue cómo empecé a idear mis planes y estrategias para lograr que todos los alumnos aprendieran aún con sus diferentes niveles de conocimientos y saberes. Una estrategia para crear un ambiente físico atractivo fue usar registros de asistencia, de aseo y cívico-climatológico. Su salón ya estaba muy decorado y eso es bueno, pero les di ese plus para fomentar la asistencia y puntualidad, para que cuidaran el aseo, fueran más limpios, ordenado y por último que conocieran más su medio, sus características, así como fechas importantes de la semana. A los niños les encantaban estas estrategias, puesto que les encantaba ver su estrellita de asistencia en el registro y también cuando tenían que ver el clima, les encantaba mover la flecha indicando cómo estaba el día de hoy. Al igual que en el registro de aseo, hacían hasta operación hormiga para obtener su puntuaje de muy bien en el registro. Otro recurso físico muy importante es darles gafetes con sus nombres.
Esto ayuda a que se sientan parte importante de la clase y fomente en ellos su identidad, que es única. En mi experiencia, en cuanto llegaba al salón de clases, me pedían los gafetes. Les gustaban mucho. Algo que hacía antes de iniciar las clases era utilizar la estrategia de iniciar con una dinámica o algunos ejercicios corporales para despertarlos y llamar su atención, motivarlos para el inicio de las clases. Y también se crea confianza. Como mi grupo es muy visual, siempre utilicé imágenes grandes, impresas, para dar ejemplos, láminas conceptuales e interactivas, y demás para complementar el tema. Por ejemplo, cuando en una lección se mencionaban algunos insectos que ellos no conocían, yo llevaba las imágenes grandes para que los observaran y así comprendieran mejor. Antes de realizar los ejercicios del libro, explicaba con láminas conceptuales y luego pasaba a algunos alumnos para que hicieran actividades en las láminas interactivas. De esta manera, al manipular con sus manos, ya tenían claro el concepto y les era más sencillo hacer lo que se les pedía en el libro de texto. En el video siguiente se mostrará cómo uno de los alumnos que no sabían muy bien leer y escribir puede también interactuar con las láminas interactivas. Lo que siempre me andan preguntando, ¿verdad? ¿Es una pregunta o es una afirmación o una orden? ¿Qué es qué? ¿Lleva esto o esto? ¿Qué piensas? Dejen a que digan. Abajo dice, ahí viene la maestra. ¿Qué usa Teida? ¿Este o este? ¿Esto? ¿Cómo va primero? Para arriba, ¿verdad? Y luego el otro. Para arriba. Para abajo. Ahí viene la maestra. ¿Sí? Muy bien, Teida. Un aplauso para Teida. ¿Está bien? La autora Jacqueline Duarte nos dice que uno de los elementos que han permitido generar ambientes de aprendizaje lúdicos es la incorporación del juego. Este es un recurso educativo que se ha aprovechado muy bien en los niveles de preescolar y primaria. Siguiendo el consejo de esta autora, utilicé un juego para enseñar a los alumnos cómo describir algo. 1, 2, 3. ¡Es rojo! Se echa a los hot dogs. A las papas. Y a las papas. ¿Nada? Y es rojo. ¿Qué dijiste? Hot dog. Se le echa. Dice que se echa, Jesús. No se vale decir letras, solamente características, como se echa. Se echa en el hot dog. Ya te dijeron, se echa en el hot dog Y es rojo. y es rojo. ¡Ey! Sentados Para en su ellos lugar, es así un nomás. juego, pero inconscientemente están aprendiendo al mismo tiempo. Es rojo, Jesús. Ellos ya Es están rojo. describiendo Y se algo, echa al hot pero dog, jugando. ¿qué es? Es rojo. Y a las papas. Y a las papas también, Jesús. ¿Qué eres? Y al hot dog. Adivina qué es. Adivina. Se le echa al hot dog a las papas y es rojo. ¿Es de hecho? Siéntate. ¿Qué es? Sí. Casi. 2, 3. Ok, ya, es de color rojo. Manzana. Sí. Cuando yo diga, ¿ok? Y ya. Dice que se chupa. ¿Una paleta? Sí. Ganador. Otro recurso didáctico que utilicé fue al contarles el cuento, puesto que en el tema hablaba sobre bichos, insectos, etc. Yo quise relacionarlo contándoles un cuento que hablaba sobre un bicho muy especial. Para ello utilicé un mini escenario que se rodaban las páginas para así que ellos pudieran mirar los personajes y tener mayor imaginación. Llevaba una propuesta educativa que trataba sobre trabajar en equipos pequeños para así comprobar la eficacia de una de las teorías de Vygotsky
con la zona de desarrollo próximo ayudada con el andamiaje, en donde se dice que el aprendizaje puede ser mejor si una persona más capacitada que tú te ayuda en ese proceso. Aparte, se favorece la creatividad, la convivencia y el intercambio de ideas, así como divisiones de roles. Utilicé un pequeño tablero en donde se anotaba el nombre de cada equipo al lado izquierdo y del lado derecho se anotaba si cumplió con todos los trabajos y todos los integrantes habían terminado. Esto motivaba a los alumnos a que todos trabajaran lo mejor que se pudiera. Para concluir el tema de las fichas informativas sobre insectos, realizamos una manualidad de un insecto de color. Así ellos, al manipular objetos, se les queda muy grabado el tema y tienden a mejorar su imaginación. Aparte que les encanta trabajar con materiales y con diversos colores, se divierten y aprenden. Crear un ambiente de aprendizaje favorable para los alumnos es muy difícil. Tienes que idear muchísimas estrategias para lograr los aprendizajes esperados, pero tampoco es un trabajo imposible. Pero intentamos ser los mejores sin morir en el intento.